Hola gente linda, gente bella, gente preciosa. Me alegro que estén nuevamente aquí. Estoy muy sonriente en este instante porque estoy aquí con mi hija pequeña que está envuelta en una manta. Hace mucho frío hoy día aquí en Valparaíso. Ha estado lloviendo también durante la tarde. Solo que estoy envuelta hasta la cabeza. Está envuelta hasta la cabeza, de la cabeza a los pies en una mantita, mi pequeña ahí. ¿Ya? Y hoy día estoy aquí. Mi intención original era seguir hablando acerca del tema de la muerte, pero me pareció oportuno responder a un par de consultas que me enviaron a través de esta página de YouTube. Y me parece necesario proceder a responderlas. Yo sé que hay más gente que me ha enviado consultas o inquietudes, ¿ya? Y claro, no es que no pueda, todo se puede, ¿cierto? Pero en este momento me cuesta un poquito poder enfocarme en todo lo que me han comentado, en todo lo que me han preguntado. Me voy a detener en estas dos consultas porque me parece que me es más fácil entrar en ellas, ¿ya? Es importante que sepan también esto, ¿ah? Yo no lo sé todo, yo estoy estudiando. Para mí estos videos no son solamente una forma de enseñar, yo no me siento un maestro que sepa tanto. En el fondo yo también estoy estudiando y cuando leo estos textos y los comparto con ustedes y comparto mis puntos de vista, estoy estudiando también, ¿ya? Así como están estudiando ustedes cuando me escuchan. Eh, yo soy estudiante de budismo de Nichiren Daishonin, soy miembro de la Soka Gakkai internacional, pero como he dicho antes, también me interesa dejarlo claro. Cuando yo opino, cuando no estoy leyendo, no estoy hablando necesariamente en nombre de la Soka, ¿ya? Sino que estoy hablando en mi propio nombre. Uso como base los textos de la Soka, del budismo, pero son mis ideas y mi opinión lo que está básicamente expresándose a través de mí, ¿cierto? Supongo yo que también hay alguna cierta sabiduría de una parte de mí que ni siquiera he llegado a comprender y a conocer totalmente, que también se expresa a través de este conocimiento. ¿Ya? Y es una parte de mí que también vive en todos ustedes, porque todos tenemos el potencial de la budeidad. Así que es importante que consideren de todas maneras lo que estoy diciendo, que estas verdades, entre comillas, son producto de mis propias experiencias y de mis interpretaciones de los textos, ¿ya? Y que estas interpretaciones y estas experiencias bien puede ser que cambien mis puntos de vista y mi manera de pensar en el futuro. Así que, si me estás escuchando, no tomes lo que estoy diciendo como una verdad absoluta, ¿ya? Sino que pon a prueba este conocimiento a través de tu propia experiencia y de tus propios estudios. Complementa esto y cuestiónalo todo siempre, ¿ya? No te vuelvas un fanático, sino más bien una persona convencida de su poder y de su valor intrínseco que busca elevar su estado de vida para poder equiparar eh, este nivel de comprensión con la realidad que es realmente, ¿cierto?, en el centro. ¿Ya? Gladys González me dice que está incursionando acerca de este budismo y que me dice que es placentero irme, así que le agradezco, muchas gracias, y que le han ayudado en estas charlas. Me alegro mucho de que sean de ayuda, es la idea. ¿Ya? Lo que sí le cuesta en este instante es relacionarse con algunas de las palabras que incorpora este budismo en los videos, ¿cierto? O que incorporo yo en los videos. Palabras que provienen del budismo de Nietzsche. Me pide que por favor indague un poco en eso, acerca del significado de, por ejemplo, el Gohonzon, ¿ya? O el Daimoku también podría ser, ¿cierto? Miren, yo estoy aquí en este instante sosteniendo esta revista, ¿ya? Voy a poner la cámara para ver si estoy enfocando adecuadamente o encuadrando adecuadamente la revista. Ahí está. Esta es la revista Fortuna de Chile, la que tengo en la mano, ¿cierto? Es de noviembre del año pasado y año 2019, estamos en el 2020 hoy día, por si acaso ven este video en otro momento. Y en cada una de estos ejemplares viene un glosario al final, ¿ya? Eh, No creo que vayan a ver este video en 1000 años más. no, pero pueden verlo el próximo año o en 2 años más, ¿ya? Entonces, me voy a detener, no en todo, obviamente, porque la idea no es quedarnos solamente en las definiciones, ¿ya? Me voy a detener en algunos términos, pero antes de entrar en la terminología, me parece oportuno mencionar eh, que el budismo de Nichiren Daishonin es una escuela de budismo de data más o menos reciente. Reciente, tomando en cuenta que el budismo se inició, ¿cierto?, hace cerca de 2500 años en la India, con este personaje Shakyamuni, ¿cierto?, cuyas enseñanzas fueron recogidas eventualmente en los sutras. De estos sutras, ¿cierto?,
Nichiren Daishonin nos dice que aquel que condensa de la manera más completa las enseñanzas de todo el budismo es el Sutra del Loto, que es un texto largo que trata acerca de diferentes temas, pero que en definitiva, ¿cierto?, nos muestra cosas como las que hemos hablado siempre al principio de estos videos, que el potencial de la budeidad se encuentra en cada una de las personas, de que eh, no se trata de vivir enfocados en que en una vida posterior, en un lugar distinto, qué sé yo, como el cielo o el infierno, ¿cierto? Vamos a recibir un premio o un castigo por nuestra manera de actuar, sino más bien de vivir plenamente hoy, ¿cierto? Conscientes de que eventualmente vamos a volver a vivir en una experiencia distinta, ¿ya? Y que vamos a arrastrar también las consecuencias de nuestras acciones en esta existencia. Pero eso no significa que haya un lugar que sea como el cielo o el infierno. Me interesa aclarar esto porque eran más o menos las creencias que el budismo en el Japón, ¿cierto?, difundía en la época de Nichiren Daishonin. Esto es importante tenerlo en cuenta, no significa que este budismo esté en contraposición con el resto de las escuelas de budismo, sino más bien que durante la época de Nichiren Daishonin, muchas de las escuelas de budismo en el Japón, recuerden que el budismo viene de la India, pero se difundió por toda el Asia, y en la medida en que se iba difundiendo e iba creciendo, también iba sincretizando otras religiones y además, ¿cierto?, se iba adaptando a ciertas nociones culturales y a los sistemas políticos también de cada lugar. Entonces, en la época de Nichiren Daishonin sucedía mucho que el budismo se ponía, ¿cierto?, al servicio de los intereses del gobierno. ¿Qué pasa? Yo creo con la mayoría de las religiones en algún momento, sobre todo cuando se sistematizan, ¿cierto? Así que Nichiren Daishonin, estudiando, ¿cierto?, el Sutra del Loto Blanco, empezó a comprender que básicamente era necesario retornar a los valores esenciales del budismo, ¿ya? Que incluían, por ejemplo, cosas como las que yo decía recién, que el budismo es accesible a todo ser humano, independiente de su origen, de su sexo, de cualquier condición en la cual esta persona hubiera nacido o estuviera viviendo, independiente de su historia personal, independiente del dolor o la felicidad que estuviera atravesando en ese instante, que es accesible para todos, porque era una idea difundida también en esa época que el budismo era, o sea, que la budeidad era accesible solamente para hombres, por ejemplo, ¿ok? O que ciertas personas que vivían o que provenían de ciertas familias no tenían ese acceso a un estado elevado de conciencia, lo cual a Nichiren Daishonin, a partir de sus estudios sobre el Sutra del Loto, le pareció absurdo seguramente, ¿cierto? O por lo menos que no estaba en consonancia con lo que él estaba descubriendo, ¿ya? Con lo que él estaba enseñando. Nichiren Daishonin, que se propuso de manera voluntaria convertirse en el hombre más sabio de todo el Japón, estudió mucho, mucho, mucho y por supuesto eh, también se concentró mucho en sus meditaciones y su oración. Y eventualmente terminó deduciendo que la esencia de todo el Sutra del Loto estaba contenida en el mismo título del Sutra del Loto. O sea, básicamente estaba llevando todo esto a su mínima expresión. Entonces, Myoho Renge Kyo, que vendría a significar, ¿cierto?, el sutra místico del loto blanco, básicamente, lo vamos a leer de aquí mejor. Myoho Renge Kyo, ¿cierto?, vendría a ser la ley esencial de la vida, ¿cierto? La ley mística, como le llamamos nosotros. Myoho significa ley mística, y la simultaneidad de causa y efecto, que es el loto. Es que aquí hay que entrar a comprender también que cuando tú te pones a analizar el significado de Myoho Renge Kyo, puedes entrar en un larguísimo ejercicio de comprensión respecto de todos los significados que esto enseña y que esto encierra en términos generales. Porque el Sutra del Loto, o básicamente la idea del Sutra del Loto, ¿cierto?, refiere, por ejemplo, entre muchas otras cosas, bueno, mi ojo, como decíamos, al hecho de que es una enseñanza mística, misteriosa, que no necesariamente es comprendida a través de la razón, aunque sí es posible analizarla a través de la razón, ¿ya? Pero es misteriosa, es mística, y se requiere la experiencia para poder entenderla bien. Pero la idea del Sutra del Loto o la idea del loto refiere también a esta flor que emerge del fango, ¿cierto? Y se abre prístina, blanca, hermosa, y que al mismo tiempo que se abre también ofrece su fruto. Entonces está hablando desde esa perspectiva de
nuestra vida, de nuestra budeidad, de cómo nuestra budeidad puede expresarse no necesariamente a través de una experiencia cómoda, ¿cierto? Que a través de las dificultades normales y cotidianas de la vida, Como que la está, tierra. que está representada a través de este fango en el que crece la flor, ¿cierto? Emerge el estado de budeidad como esta flor blanca, ¿cierto? Y que al mismo tiempo ofrece su fruto, dándonos también a comprender la simultaneidad de causa y efecto. Entonces, cuando hablamos de tener fe en el sutra del loto blanco, o cuando hablamos de tener fe en la ley mística, ¿cierto? Del loto, de la fe en el sutra del loto, estamos hablando también de tener fe en nuestra propia vida, en nuestro propio estado de budeidad inherente, ¿cierto? Y por Como la tierra consiguiente... me da las frutillitas. ¿Mm? Como la tierra me da las frutillitas. Claro, como la tierra nos da las frutillitas, dice la pequeña. ¿Ya? Es que me Así que, frutillitas son las frutillas. así que es importante que tengas en cuenta esto, que cuando nosotros estamos entonando, ¿cierto? O orando este Nam Myoho Renge Kyo, no estamos en realidad rezándole a ninguna entidad externa, no estamos orándole ni a los ángeles, ni a los santos, ni a ninguna persona que esté fuera de nosotros mismos, sino que estamos de alguna manera orando hacia nuestro corazón, ¿ok? Despertando y removiendo, está todo acá adentro para que podamos expresar en nuestra vida esa identidad que ya somos, que es plena, feliz, ¿cierto? Completa, reconociéndola y expresándola y además compartiéndola, ¿cierto? Estamos de alguna manera despertando, ¿ya? Eh, y en términos generales, ¿cierto? Es un mantra, porque a través de la repetición de este mantra, nosotros empezamos a expresar este estado de vida, al mismo tiempo, por supuesto, como decíamos antes, a eso lo llamamos la práctica, complementando esto con el estudio y la fe. Ya fe, insisto, ya no necesariamente en una entidad externa. ¿Ya? Yo más allá de eso obviamente no te puedo decir qué hacer, cada cual cree en lo que estime conveniente, pero esta no es una fe en una entidad externa, sino es la fe en la budeidad inherente que tú mismo posees y que a través de la práctica y el estudio la puedes despertar. ¿Ya? Ahora, al hecho de sentarte y orar, ¿cierto? Nam Myoho Renge Kyo, a ese hecho nosotros le conocemos como Daimoku. Así que cuando... Esa es la primera palabra del glosario que comparto hoy día, ¿cierto? Cuando decimos Daimoku, bueno, la primera fue Nam Myoho Renge Kyo. La voy a definir bien después de todas maneras, con la lectura, ¿ya? Pero cuando decimos Daimoku, nos referimos al acto de entonar Nam Myoho Renge Kyo, de repetir este mantra, ¿ya? Y Nam Myoho Renge Kyo, ¿qué vendría a significar? Bueno, según el glosario, vendría a significar, en términos generales, el nombre de la ley fundamental de la vida y el universo expuesta en el budismo de Nichiren Daishonin. Su significado literal es Nam, que significa devoción, o sea, la acción de practicar el budismo, Myoho, ley mística, o sea, la ley esencial de la vida y su manifestación fenomenológica, básicamente la ley de causa y efecto y la ley que rige todo en el universo. La ley esencial, ya lo dijimos, Denge, que quiere decir loto, o sea, el loto nos habla acerca de la expresión de la causa y el efecto como fenómenos simultáneos, ¿cierto? Y Kyo, sutra, la verdad, sutra en este caso, se refería a la verdad expresada a través del sonido de la propia voz. En el fondo es un mantra para conectar con esta ley fundamental de la vida que rige el universo y que nos rige a nosotros, ¿cierto? Y que además nosotros somos parte de ella y ella es parte de nosotros. ¿Ya? ¿Cómo puedes vivir con este frío? Hace mucho frío, ¿cierto? Hace frío hoy día. La segunda palabra que nos comentaba, ¿cierto? Gladys era Gohonzon. Gohonzon. Ya. Aquí, según el glosario, dice que el Gohonzon es el objeto de devoción. Es la representación de la ley de Nam Myoho Renge Kyo, en el cual se expresa la condición de vida de la budeidad que todas las personas poseen en forma inherente. Go significa digno de ser honrado y Honzon significa un objeto fundamental de respeto. ¿Ya? Nosotros, los practicantes del budismo de Nichiren Daishonin, una vez que oficializamos nuestro ingreso a la Soka Gakkai, recibimos un rollo, ¿cierto?, de papel de arroz impreso que básicamente representa un mandala que
que resume toda la esencia del Sutra del Loto de manera gráfica, ¿ya? Nosotros, cuando practicamos, tenemos esta especie de pergamino colgado frente a nosotros en una cajita especial que le llamamos Butsudan, ¿ya? Un altar en el fondo, un altar al Buda que nosotros somos, ¿ya? Y el Gohonzon nosotros lo podríamos interpretar como una especie de espejo, pero no un espejo físico que refleja nuestra apariencia, sino un espejo que nos recuerda la verdad inherente que somos de verdad, ¿cierto? Ese Buda que existe dentro de nosotros. Gracias. Ese Buda que existe dentro de nosotros está representado ahí en forma de gráfica, en una escritura, ¿cierto? Muchas veces definida, como dije antes, como un mandala. Es un objeto, básicamente, frente al cual nosotros oramos y el cual, hacia el cual nosotros nos devocionamos. Pero insisto, esto no es un objeto que representa un poder externo, ¿ya? No es como tener la imagen de un santito, sino más bien como un espejo que refleja un aspecto de nosotros mismos y de la humanidad y del universo al mismo tiempo, y la conexión que existe entre todo ello, ¿ya? Las personas que no son miembros de la Soka Gakkai, de todas maneras, esto es importante recordarlo, no necesitan necesariamente de un Gohonzon para poder practicar, ¿ya? Porque el Gohonzon finalmente viene a ser una representación del corazón, ¿ya? El mismo Nichiren Daishonin por ahí dice: jamás busque este Gohonzon fuera de usted mismo. Así que en el fondo, ay bebé, te amo. Jamás busque este Gohonzon fuera de usted mismo, o de usted misma, decía en una carta, ¿ya? Así que si no tienes el Gohonzon impreso y colgado en un altar en tu casa, puedes practicar Nam-myoho Renge-kyo, el Daimoku, mirando a una pared blanca, buscando evitar distracciones. En el fondo, recuerda que también esto podría considerarse una técnica de meditación, ¿ya? Donde buscamos también traernos al presente y dejar un poco el ruido mundanal de lado que andamos trayendo constantemente en la cabeza, ¿ya? La Soka Gakkai, ampliando un poco este glosario, es la sociedad, se le conoce así, Soka Gakkai es Sociedad para la Creación de Valor, ¿ya? En términos sencillos. Soka Gakkai Internacional es el nombre que recibe esta misma sociedad una vez que se internacionalizó, porque el budismo de Nichiren Daishonin, si bien fue preservado durante mucho tiempo, gracias a ciertas escuelas de budismo que existen en el Japón y que están enfocadas en el budismo de Nichiren Daishonin, ha sido difundida en el extranjero a nivel internacional principalmente por esta institución que se llama Soka Gakkai. Así que Soka Gakkai básicamente es eso, una sociedad, una institución concentrada en la difusión de esta clase de budismo y también en la clase de valores que este budismo imparte, ¿ya? La organización laica que promueve la enseñanza de Nichiren Daishonin para el logro de la paz y la felicidad. Bueno, seguramente esto puede ser importante. En la Soka Gakkai, a diferencia de otras escuelas de budismo, seguramente ustedes han visto en televisión o en el cine los budistas que siempre van así vestidos como de naranja, estos monjes, ¿cierto?, rapados. Esto no se estila en la Soka Gakkai, ¿ya? La Soka Gakkai es una sociedad laica y por consiguiente no existe clero. Aquí somos todos iguales, básicamente también parte de ese reconocimiento de que no hay ninguna persona que tú necesites como intermediario. Puede que vayas a requerir durante tu camino la compañía de maestros o mentores que te orienten y te den claridad respecto de ciertas ideas, conceptos, ¿cierto?, que te ayuden. Pero en el fondo son alumnos aventajados, por decirlo de alguna manera, que llevan más tiempo, que tienen más experiencias, lo que sea, ¿ya? Pero nadie está por encima de ti, no hay un rango en ese sentido. Y asimismo, como a lo mejor hoy día una persona que lleva 20 años, ¿cierto?, practicando el budismo de Nichiren Daishonin puede acompañarte a ti en el aprendizaje, ayudarte y aconsejarte, dentro de 20 años esa persona vas a ser tú, porque vas a tener la experiencia y seguramente también vas a querer adquirir cierta responsabilidad en el grupo si es que decides involucrarte, ¿ya? Pero no es... no hay nadie por encima ni por debajo tuyo, aquí no hay clero, ya es una sociedad laica. En su versión internacional fue establecido en 1975 en Guam y hoy la SGI está presente en 192 países y territorios del mundo entero, ¿ya? Así que eso en cuanto al glosario por ahora, ¿ya? Daimoku, como decíamos, es la acción de invocar Nam-myoho Renge-kyo. No vamos a entrar más en el tema porque hay muchos de estos términos que ya han sido definidos en entregas anteriores y les puedes dar un vistazo
sobre todo a la serie que se llama Introducción al Budismo, ya que está un poquito perdida ya en el pasado. De todas maneras, son términos que aparecen constantemente definidos en algunos de los textos, así que muy probablemente algunos los vamos a ir retomando ya en la medida que avancemos en estos estudios. Eh, María del Carmen Aedo me preguntaba, tenía cierta inquietud, me decía que, lo voy a leer como literalmente, como me la puso la pregunta. Dice, te pregunto, ya que hablas del budismo de Nichiren Daishonin, el Buda de los últimos días de la ley, el cual llegó a tantos países gracias a Daisaku Ikeda, podemos practicarlo todo si la Soka Gakkai es la organización para crear valor. ¿Cómo es que dices que no crees mucho en la Soka Gakkai? ¿O te entendí mal? Yo tengo Honson desde el 86 y estoy en Argentina, Cava. Ya, aquí me parece un poco oportuno dejar en claro alguna cosa. Yo tengo muchas inquietudes espirituales. Voy a ver si tengo el enchufe del computador aquí porque se me está descargando la batería. Vamos a hacer esto ahora. Perdón por ser tan doméstico en este tipo de cosas, pero estamos entre amigos, ¿cierto? Yo soy practicante del budismo de Nichiren Daishonin principalmente porque tengo grandes inquietudes espirituales, ¿ya? Y me parece que el budismo de Nichiren Daishonin es una enseñanza con la que resueno. Eso es importante mencionarlo. Cuando yo digo que resueno, quiero decir que a mí me parece cierta, ¿ya? Que yo pienso que es verdad. Y me apego a las enseñanzas del budismo de Nichiren Daishonin. Me hacen sentido, ¿ok? Pero es importante para mí, y no estoy diciendo que tenga que ser igual para todos, ¿ya? Es importante comprender que yo básicamente me acerqué y me quedé como practicante de budismo de Nichiren Daishonin, tal como he dicho, porque a mí me hace sentido y me resuena, ¿ya? Pero eso no significa que sea una verdad absoluta, significa que estoy abierto a otras posibilidades, ¿ya? Eso les puede parecer bien o les puede parecer mal, incluso yo he dicho varias veces que quizás lo que estoy diciendo a ti te puede parecer mal, ¿cierto? No lo digo en particular por ti, María, sino por en general a la gente. E incluso puede que decidan no volver a escuchar mis audios y está perfecto, ¿ya? Está perfecto, no hay una obligación acá. El asunto es entender también que, por ejemplo, por ponerte, eh, o sea, sin entrar en más detalles, ¿cómo lo puedo decir de manera sensata? Eh, la mayoría de las personas que practican alguna religión, no la mayoría, todas las personas que practican una religión, creen que están en el camino único y correcto, que es la religión verdadera y que cualquier cosa que te diga otro está equivocada, ¿ya? Eso, para mí, o sea, si eso vendría a significar entonces que o están todos en lo correcto o están todos equivocados, ¿ya? No deja lugar a medias tintas, ¿cierto? La persona que, si yo estuviera en una posición más absoluta o más fanática, ¿cierto? Diría, yo practico la religión verdadera y cualquiera que practique una religión diferente está equivocado. Pero esa persona que practica otra religión, por ejemplo, el evangélico, ¿cierto? Muy seguramente podría decir exactamente lo mismo. Muy seguramente piensa lo mismo. Piensa, esta es la religión verdadera y cualquiera que practique una religión distinta, como el budismo de Nichiren Daishonin, debe estar equivocado. Básicamente es importante comprender que nosotros nos apegamos a esta idea porque fue la que encontramos, ¿cierto? Porque fue la que resonó con nosotros, ¿ya? En algunos casos, porque incluso muchas personas, ¿cierto? Jóvenes sobre todo, nacieron viniendo de familias budistas, ¿cierto? Y el asunto es comprender básicamente que esta enseñanza, al igual que muchas otras enseñanzas, se basan en la idea de que el ser humano posee un potencial infinito. Y eso no puede ser monopolio de una religión. Yo no he dicho que no crea en la enseñanza del budismo de Nichiren. Al contrario, yo creo mucho en la enseñanza de Nichiren Daishonin y en la Soka Gakkai internacional. Si no creyera en la Soka, sencillamente no haría estos videos, porque no tendría sentido que yo estuviese tratando de compartir unas ideas que provienen de una fuente en la cual no creo, ¿cierto? Así que yo sí creo, o sí confío, más bien, sí confío en las enseñanzas de Nichiren Daishonin y de la Soka Gakkai, ¿ya? Pero estoy abierto a la posibilidad de que existan también otros puntos de vista que llevan a lo mismo, que llevan a la misma clase de espiritualidad, una espiritualidad basada en el amor y la compasión
a todo y a todos, incluyéndome. ¿Ya? Esa es la base sustancial para mí del budismo y yo creo en esa posibilidad. Y si hay otras escuelas, o si hay otros textos, hay otros autores que presentan ideas similares, yo también los estudio. Eso es lo importante también. Yo no me cierro, sino, o sea, con todo respeto, si solamente confío en los textos que publica la Soka Gakkai, mi vida va a estar bastante limitada, ¿cierto? Y mi cultura también, de paso. Así que no se trata de que yo no crea, sencillamente se trata de que mantengo o procuro mantener una mente abierta. Eh, pero sí creo, o sea, me hacen sentido. Pero eso también es importante. Yo creo en esto porque a mí me hace sentido. Y puede que otra persona encuentre mayor sentido a través de otra enseñanza y otra tradición. Para mí lo importante es la base que comparten todas estas tradiciones, ¿cierto? La base de que un estado elevado de conciencia, una vida feliz y plena, es accesible a todo ser humano y que todo ser humano, independiente de su historia, se la merece, simplemente por existir, ¿ya? Aunque sea el peor de los delincuentes, ¿cierto? Y no significa que esa persona la dejemos, no sé, si hay una persona que cometió unos crímenes horrendos, ¿cierto? La dejemos suelta para que siga cometiéndolos. No, significa que esa persona, incluso estando en la cárcel, en la peor de las condiciones, puede elevar su conciencia y comprender la vida en una perspectiva más amplia. Y que eso no está negado para nadie, ¿cierto? De eso básicamente se trata. Yo creo que hay muchas escuelas que comparten esta enseñanza y que en la medida en que las personas van explorando, pueden llegar a una u otra. Es eso. Básicamente, no es que yo no crea en la Soka Gakkai, simplemente creo que la felicidad no es monopolio de la Soka Gakkai. ¿Ya? Eh, Eso en términos generales. Ah, y lo otro, el hecho de que yo crea en Nichiren Daishonin y que crea en la Soka Gakkai y que confíe en sus líderes y en sus miembros, eh, no implica que necesariamente siempre esté de acuerdo con todo lo que leo y que emite la Soka Gakkai. Es importante recordar esto para mí, no lo digo que sea necesariamente para ti, como digo, tú puedes creer lo que estimes conveniente. Para mí, eh, resulta más que evidente que tanto los textos como los discursos que pueda emitir cualquier miembro, así como los mismos textos y los mismos discursos que emito yo, son emitidos por seres humanos, que en su camino por comprender o desarrollarse también pueden equivocar algunos conceptos o de repente el lenguaje, ya, porque para mí es muy importante el lenguaje, porque también durante un tiempo me introduje en el tema de la programación neurolingüística y cosas por el estilo. Entonces, por ejemplo, hay muchos textos que hablan acerca de la lucha de la vida y ustedes me escuchan y yo nunca uso la expresión lucha, es un ejemplo, ¿ya? Porque me dispone en una condición mental que me va a llevar a combatir con la vida en lugar de fluir a través de ella y disfrutarla, ¿cierto? Pero no significa que esté de acuerdo con la esencia de los textos, sino que a veces sencillamente usan un lenguaje que no es igual al que yo usaría. Porque yo soy, a eso va todo. Al final del día, independiente de mi religión, independiente de mis creencias o de mi sistema general, ¿cierto? Siempre vamos a llegar al punto donde es necesario recordar que yo y cualquiera que haya escrito un texto, ¿cierto? Es un ser humano y que lo que está escrito ahí, de alguna u otra manera, ha sido afectado por sus puntos de vista y su nivel de comprensión y su estado de vida, como lo llamamos en el budismo, el estado de vida, eso es lo más importante, ¿ya? Pero al final, si incluso lo analizas, son cuestiones casi cosméticas, porque lo que es la esencia de esta enseñanza contenida en el Sutra del Loto y practicada por el budismo de Nichiren Daishonin y difundida a través de la Soka Gakkai, es básicamente mi sistema de creencias. Yo creo en esto, ¿ya? Así que en ese sentido preferiría que no lo pongan en duda. Y de todas maneras, si en algún momento yo me doy cuenta, y esto también es posible, ¿ya? Es una posibilidad a la que estoy abierto. Si en algún momento yo me doy cuenta o decido que no estoy en resonancia con estos conceptos y decido que voy a moverme hacia otro sistema de pensamiento, hacia otra religión o sencillamente abandonar todo tipo de enseñanza institucionalizada, también se los voy a contar. No voy a ocultar esa información, ¿ya? Así que eso, María del Carmen, te dejo con esa es mi idea en este instante, ¿ya? Sencillamente estoy abierto a que existen otras posibilidades y otros caminos que son
o que están en resonancia con otras personas, que este está perfecto para mí y que está perfecto para ti, pero eso no significa que no pueda haber un camino distinto para otra persona, ¿ya? Y con eso estaríamos listos por el día de hoy. Llevamos media hora, así que les agradezco mucho haberme acompañado hasta este instante. Un abrazo grande, nos vemos, chao.